Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel. Muy buenas noches, mis apreciados hermanos. Qué alegría para mí nuevamente saludarles una vez más, esperando que la presencia del Todopoderoso esté acompañando sus vidas en cada uno de sus hogares y que hoy haya sido un día totalmente bendecido. Gracias al Señor por sus cuidados, ¿verdad? Gracias porque tenemos un Dios que tiene mucho poder y le invitamos para que ustedes compartan este link para que otras personas también puedan ser beneficiadas con el estudio de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero contarles una historia de Stephen Covey. Él nació en Utah, en Estados Unidos, en 1932. Llegó a ser conocido por su libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Un libro que fue vendido en más de 38 idiomas y fue vendido en más de 25 millones de copias. Es decir, este libro realmente tuvo un éxito maravilloso y es que las cosas que dice allí este autor son muy importantes para la vida nuestra, son unos consejos maravillosos que realmente quienes lo han puesto en práctica han sido de gran bendición. Fue así como este hombre, Stephen, llegó a ser una de las personas más influyentes en el liderazgo. Además, viajó por todo el mundo, exponiendo sus ideas, por supuesto, y también extendiendo los principios de su libro a los niños y adolescentes. Covey murió en el año 2012.
En cierta oportunidad, cuando este autor estuvo en la Ciudad de México, cuando las personas sabían que él iba hasta ese lugar o que iba a tener una conferencia, eran multitudes las que llegaban a escucharlo. Era impresionante la cantidad de personas, pero más aún, más que escucharlo, había una reverencia, había un silencio en el momento en el que él empezaba a expresar sus ideas y a hablarle a las personas. Realmente la gente salía, aparte de muy instruida, muy conmovida de esos lugares. Y mientras él estaba en esa reunión allí en México, hablándole del liderazgo a todas esas personas que habían acudido aquel día, al final él dejó una sección para preguntas y respuestas. En una de esas preguntas alguien le dijo: ¿cuál es el mayor líder que usted haya identificado, que haya sido su mayor motivación? Él, observando a aquellas personas, todos con sus miradas puestas en él, esperando la respuesta, a todos empezó su mirada buscándolos como buscándolos, pero en un momento dijo: mi mayor líder, mi mayor motivación ha sido Cristo Jesús. Por eso escribí este libro. Cuando él pronunció estas palabras, inmediatamente todas las personas que le estaban escuchando se pusieron de pie. Y no solamente para agradecerle, no era solamente un símbolo de agradecimiento por ser tan sabio en ese momento, sino también le aplaudieron. La gente salió agradecida aquel día y a muchos les quedó esas palabras de este gran autor de este libro. Su mayor motivación fue ese gran líder, Jesucristo. Jesucristo. Muchas personas creemos en Él. Muchas personas creemos en ese maravilloso ser. Las Sagradas Escrituras nos hablan de nuestro maravilloso Dios, de lo que Dios hace en la vida de las personas. Y en este personaje también Dios hizo grandes cosas en la vida de él. Lo motivó a escribir y a hacer una gran bendición a través de este libro para muchos que leyeron, porque este libro, como les mencionaba, se vendieron más de 25 millones de copias en más de 38 idiomas. Eso fue una locura y todavía se sigue vendiendo. Aunque este hombre ya ha muerto, de igual manera se siguen vendiendo sus libros y más este libro que él escribió. Qué hermoso es buscar de Dios. Qué hermoso es sentir esa motivación maravillosa de que tenemos un Dios grande, que debe ser nuestro gran líder, porque con Él somos vencedores. Y es que Él se lo dijo a la multitud en ese momento. Mi mayor motivación es Jesucristo, porque no importa las dificultades, no importa los desafíos, no importa las circunstancias que tengamos que pasar, Él siempre es el que nos guía. Y la motivación nuestra cada día debe ser Cristo Jesús. Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y heredarás la corona de la vida eterna. ¡Qué privilegio! Saber que si somos fieles tendremos una gran recompensa, una recompensa maravillosa, una recompensa que tristemente todos no la tendrán, solo aquellos que serán fieles. Y en esta noche quiero hablarles de alguien muy especial, de otro personaje, de otro famoso, de ese salón de la fama de los fieles, y ese es David. La escritura en 1 de Samuel, el capítulo 17, nos habla que David era un jovencito. David vivía con su padre. ¿Y cuál era el trabajo de David? David estaba cuidando ovejas. Ese era el trabajo de él. El papá le había dado esa responsabilidad de ir a pastorear, de ir a cuidar cada día las ovejas, de estar pendientes de ellas, de la comida, del agua, de llevarlas pues a los mejores pastos. Así que aquel jovencito, en su tierna edad, allí se encontraba día a día cuidando las ovejas.
Pero más que cuidando las ovejas, día a día disfrutaba también de hablar con Dios, porque había hecho de Dios su mejor amigo, porque había hecho de Dios su gran líder, porque había hecho de Dios aquel personaje en quien podía confiar diariamente. Aún alejado de su familia, alejado de la tecnología, alejado de todo lo que a un muchacho de esa edad le pudiese llamar la atención, allí se encontraba aquel jovencito tocando su arpa, escribiendo himnos, escribiendo canciones a Dios, alabando su gran nombre, porque él tenía muy claro lo que era Dios en su vida, lo que significaba la presencia de Dios para él. Viendo ese corazón tan sincero de aquel joven, en el momento en que Saúl desobedece a Dios tristemente, Dios le pide a Samuel que vaya a ungir a uno de los hijos de Isaí. Cuando se le presentaron los hijos de Isaí a Samuel, y Samuel vio al mayor con ese muchacho alto, acuerpado, buen porte, simpático, inmediatamente Samuel dijo: definitivamente, tiene porte de rey. Pero Dios le dijo: no mires su parecer ni su estatura, porque Dios no mira eso. Dios ve más allá. Dios ve lo que hay en el corazón. Y fueron pasando uno a uno los 8 hijos de Isaí, hasta que llegaron al último, y este era el menor. Era el más jovencito, mono, dice la escritura, de ojos claros, un muchacho también simpático, no tenía la altura de sus hermanos, pero Dios conocía su corazón y de él iba a ser un gran líder. La escritura nos dice allí en el relato bíblico de Primera de Samuel, el capítulo 17, que los filisteos, como siempre, llegaron a invadir al pueblo de Israel. Siempre eran sus enemigos, siempre había habido una rivalidad y querían destruir a los israelitas. Y por supuesto, en esta ocasión llegaron con toda la seguridad de que iban a vencer al pueblo de Israel. Porque la escritura dice que llegaron su gran número de filisteos. Por supuesto, Israel también se enlistó para la batalla. Allí estaba Saúl comandando su gran ejército como rey de Israel, también dispuesto a pelear. Eran los defensores, tenían que luchar por su vida, por su pueblo, y entonces se encontraron en el valle de Ela. Cada uno se encontraba en una colina. En medio estaba el valle de Ela. Este era un lugar indicado para las batallas, era un lugar grande. Pero ahora los filisteos habían llegado con toda la seguridad de que iban a acabar con el pueblo de Israel. ¿Por qué tenían esa seguridad? Porque habían llevado a uno de sus mejores soldados. Habían llevado a uno de sus más valientes. Habían llevado a uno que sobrepasaba la altura de todos los filisteos. Así que la escritura dice que habían llevado a un hombre que se llamaba Goliat, que Goliat era de Gat. Gat era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Así que no solamente era el más alto de los filisteos, la escritura también dice que era el más alto incluso del pueblo de Israel. ¿Quién era el más alto del pueblo de Israel? La Biblia, en unos capítulos anteriores, nos habla que Saúl sobrepasaba a todos los israelitas. De hombros para arriba era el más alto. Así que el de mayor altura del pueblo de Israel, por supuesto, era el mismo rey, el rey Saúl. Pero cuando el rey Saúl está allí junto con todos sus soldados dispuestos y listos para enfrentarse a los filisteos, entonces sale aquel hombre, aquel gigante, aquel soldado valeroso que empieza a decir palabras ofensivas contra los ejércitos de Israel. Cuando
el rey Saúl y sus soldados, su gran ejército también numeroso que iban confiados, que iban a poder ganarle a los filisteos, ven con solo mirar a este hombre, a este gran gigante, inmediatamente les da miedo, porque la escritura empieza el relato diciendo que este hombre era, aparte de ser gigante, toda su armadura, su casco, su malla, su cota, su lanza, es decir, todo lo que concierne a la armadura de un gran soldado, este hombre definitivamente era una armadura diferente a la de los demás. Una armadura que no le iba a traspasar ninguna clase de lanza o ninguna espada. Cuando lo ven con esa armadura, ese hombre tan corpulento, tan gigante, tan alto, tan grandote, más con ese casco que le sobresalía aún más, cuando vieron a este gran gigante, el pueblo de Israel retrocedió. Saúl, que era el más alto del pueblo de Israel, también retrocedió. No fue capaz de enfrentarse. Y entonces aquel soldado empieza a vociferar palabras y a decir, a desafiar al ejército de Dios y a decir, quien mande, a ver, Saúl o ejército de Israel, manden a un buen soldado que venga, que pelee contra mí. Si ustedes ganan, nosotros seremos sus siervos, pero si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros siervos. Normalmente en esa época, siempre en esos momentos de combate, en algunos de ellos se mandaban a los mejores soldados para evitar una matanza, para evitar que murieran, para evitar que hubiese una tragedia terrible. Entonces enviaban a los mejores soldados para enfrentarse en ese momento. Y tristemente así ocurría. El que ganaba, por supuesto, o los que perdían eran los esclavos de aquellos que ganaban. Pero los de Israel, los del pueblo de Israel, en primer lugar, al escuchar las palabras, lo que hicieron fue tener miedo. Inmediatamente retrocedieron, se echaron para atrás. Allí Saúl no dio ninguna orden de atacar, sino retrocedamos todos. ¿Quién es el mejor? Todos los soldados sabían que el más alto, el que podía irse a enfrentar a Goliat, era el mismo rey. Pero el mismo rey tenía miedo, el mismo rey estaba asustado, el mismo rey no quería enfrentarse, el mismo rey sabía que si se enfrentaba a este gran gigante iba a perder, no se sentía con fuerzas, además el temor se había apoderado de él. Pero la escritura también dice que estas palabras Goliat las mencionaba todos los días, por la mañana y por la tarde, por 40 días. Aquí tenemos otra cuarentena que menciona las Sagradas Escrituras. Una cuarentena difícil para el ejército de Israel y para Saúl. Una cuarentena que los llenaba de miedo. Una cuarentena que los hacía retroceder. Una cuarentena que los llenaba de temor. Una cuarentena que no fue nada agradable para ellos porque ni siquiera podían dormir, con la angustia, pensando, buscando estrategias, ¿qué podemos hacer? Pero tristemente eso es lo que ocurre en el ser humano cuando no buscamos de Dios. Cuando en estas cuarentenas en las que tristemente hay una pandemia, hay cosas terribles que están ocurriendo en el planeta Tierra, hay mucha hambre, hay escasez de trabajo, de alimento, en fin, hay situaciones tan difíciles, hay enfermedad por las que muchas personas están pasando, muchos están yendo al descanso, muchos están muriendo. Sin embargo, es el momento de buscar a Dios, de mirar a Dios. Pero aquellos israelitas en ese momento, con su líder, el rey Saúl, estaban tratando de buscar estrategias humanas para saber cómo derrotar a aquellos filisteos, en especial a Goliat, que era el que todos los días llegaba a presionar, llegaba con esas palabras abrumadoras que inmediatamente escucharlo los asustaba y los hacía inmediatamente retroceder.
Ellos no buscaron en esa cuarentena a Dios. Ellos no se arrodillaban para ver Dios qué les mostraba. Tantos habían sido los milagros que ellos habían presenciado, que les habían contado sus antepasados, que les habían contado sus padres, de cómo Dios había dirigido al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, cómo Dios ha cuidado a su pueblo. Pero en ese momento de angustia, ellos se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Se llenaron fue de temor. No recordaron las maravillas de Dios. Se dejaron llenar y se dejaron abrumar de la angustia, del pánico, del terror, pero no buscaban a Dios. Y cuando nosotros no buscamos a Dios, no vemos soluciones. Cada vez ese gigante de la prueba, ese gigante de la enfermedad, ese gigante de la escasez, ese gigante de la falta de trabajo, ese gigante de los problemas de la casa, cada vez se nos hace más grande porque no buscamos a Dios. Cada vez ese gigante nos abruma cada día. Ese gigante nos estresa todos los días. Ese gigante nos hace hasta entrar en desespero, en llanto, en incomodidad, en rabias y hasta en pensamientos terribles. Algunas personas hasta piensan, no ven un camino, no ven la solución y piensan que la única solución es quitarse la vida. Y eso no es correcto, eso no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ese gigante se les ha vuelto tan grande y ellos han dejado de mirar a Dios, han dejado de buscar a Dios. Y entonces ese gigante por eso los mantiene allí con temor, los mantiene allí presionados, con terror, con miedo, abrumados en la desesperación, y esto era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Qué triste, ¿verdad? Que un pueblo que haya conocido a Dios, al Dios verdadero, un pueblo que sabía que Dios le daba sus bendiciones, en medio de esta cuarentena no buscaron de Él. Trataron de buscar soluciones humanas, trataron de buscar las mejores estrategias, sin ninguna, por supuesto, sin en ningún momento llevarlas a cabo porque todo les producía miedo. ¿Será que en estos momentos de cuarentena nosotros estamos igual? Amigo, hermano, estamos pensando más en las soluciones humanas, en correr, en hacer esto, en hacer aquello, en ir por allí, por este lado, por este otro. Pero no hemos buscado a Dios y decirle, Señor, ayúdeme con este gigante, ayúdeme con este problema, ayúdeme con esta dificultad, ayúdeme, Señor, con este temor tan grande que tengo de esta pandemia que puede llegar a mi casa. Ayúdeme, Señor. Nosotros no tenemos que buscar soluciones humanas. La única solución es Cristo Jesús. Al único ser, el único Dios verdadero al que nosotros debemos acudir es a Él en oración. Y esta es la linda oportunidad que en este momento de cuarentena es la hora de buscar a Dios. Es la hora de pedir ayuda a Él. Es la hora de mirar al cielo y decirle, Señor, aquí estoy con este gigante que no me deja dormir, con este gigante que me llena de miedo, con este gigante que no me deja avanzar, con este gigante que cada día lo que hace es retrocederme, con este gigante que ya hasta mis huesos me duelen. Busca a Dios, busca en esos momentos de dificultad al Dios Todopoderoso. Él es el único que puede ayudarte a vencer. Él es el único que te escucha y puede darte solución a tu problema. Él es el único que puede quitar el miedo, que puede quitar la angustia, que puede quitar el dolor, que puede quitar la enfermedad y que puede quitar el llanto en tu vida. Y así estaban los israelitas, tratando y buscando, no encontraban una solución humana. Pero el relato bíblico también nos sigue diciendo que Isaí, el padre de David, tenía 3 hijos que estaban allí de soldados, estaban justo en ese orden de batalla con el rey Saúl. Entonces un padre, como todos los padres, preocupado por supuesto por sus hijos, le pidió a David, al menor, David, ve a llevarle alimento a tus hermanos,
quizás no se estén alimentando bien. Y es que, por supuesto, en esos momentos de batalla, las raciones de comida y las pocas cosas que podían comerse en esos momentos eran un manjar. Por eso el padre, preocupado, le manda preparar toda una cantidad de cosas. Allí está el relato bíblico de todo lo que le preparó, además de vestidos también para sus hijos. Y entonces manda a David para que vaya y le lleve todas estas cosas a sus hijos. Y para que vea cómo están ellos, si están bien. David deja entonces encargado a alguien de las ovejitas, porque por supuesto esa era la responsabilidad de él en su casa, y decide emprender el viaje para llevar ahora esta nueva responsabilidad que su padre le había dado. Y cuando llega justo al lugar donde están acampando el ejército israelita, escucha las voces de aquel soldado filisteo, de Goliat, del gigante. Y cuando él escucha esas palabras, él dice, ¿cómo así? ¿Quién está gritando? ¿Quién es el que está ofendiendo a los ejércitos del Dios de los cielos? ¿Quién es el que está vociferando esas palabras? Entonces los soldados lo escuchan y le cuentan toda la historia. Es un valiente, es uno de los grandes soldados, es un gigante. A nosotros nos da miedo cada vez que ese hombre habla. Mejor dicho, no somos capaces ni de comer lo poquito que hay. Nos da mucho susto. Bueno, ¿y qué ha dicho el rey? ¿Qué vamos a hacer? Allí se involucra en aquella misión. No es uno de los soldados. Es muy joven para ser soldado. Sin embargo, él está preguntando porque él quiere saber, él confía en Dios, él sabe lo que Dios puede hacer. Él conoce, su papá le ha contado, igual que a sus hermanos, del poder maravilloso de Dios. Entonces aquellos otros soldados le cuentan, bueno, el que se enfrente, el valiente que salga de Israel y se pueda enfrentar a este gigante Goliat y le gane, el rey primero le va a dar a su hija como esposa. Segundo, va a eximir a su padre de pagar todos los impuestos. Y tercero, le dará muchas riquezas. Aquello no es que le haya llamado la atención a David, por supuesto, pero él sabía que él podía enfrentarse a aquel gigante, que podía enfrentarse no por sus fuerzas, sino porque Dios estaba con él y él tenía la seguridad y la confianza en Dios. Lo había conocido allí cuidando a las ovejas, pasando tiempo con Dios, disfrutaba hablar con Dios, su confianza se había fortalecido. No había pasado, la Biblia no dice que él había estado en cuarentena con esas ovejas buscando a Dios, sin embargo parece que hubiese sido así, porque cuando uno refuerza su confianza, cuando uno se llena de ese ser maravilloso que es Cristo Jesús, lo llena de esa paz, es porque uno ha tenido contacto con Dios. Y qué maravilloso, qué alegría es buscar de Dios. Y allí se va y dice, no espero más. Cuando llegan esas voces, esas palabras al rey Saúl, el rey le dice, listo, aquí tenemos un muchachito que se va a enfrentar. ¿Y cuál es tu uniforme? ¿Cuál es tu armadura? No tengo. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Saúl le quiere regalar, le quiere prestar, quiere conseguir, a ver, busquémosle una, venga, yo me quito la mía y se la doy, pero váyase con una armadura. ¿Cómo se va a ir así? Al ponerse la armadura de Saúl, por supuesto que no le queda. Saúl era el más grande, David es un pequeño. No le quedaba. Además, porque Dios no quería que fuera con ninguna armadura. Porque Dios lo que quería era que así, con esa convicción de este jovencito, que este muchacho fuera en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos se enfrentó a ese gigante. El relato bíblico dice que consiguió 5 piedras y incluso hasta allí hay un canto infantil que a los niños les gusta mucho. 5 piedras que las tenía allí en su bolsillo, en su bolsita. Pero con la onda, al quitarse la onda, al enfrentarse a este gran gigante que por un momento se molestó, le dio rabia, ¿cómo me mandan a un niño?
es que no hay alguien, no hay un soldado que venga y pelee conmigo. Eso lo enfureció porque habían mandado a un niño a enfrentarse con este gigante. Pero David estaba listo y estaba seguro. No seguro porque fuera orgulloso, como lo dijeron sus hermanos. Estaba seguro porque confiaba en Dios. Estaba seguro porque él tenía la plena seguridad de que Dios lo acompañaba, de que Dios estaba con él, de que Dios cuida a sus hijos fieles. Y en medio de esa situación en la que se pone allí aquel gigante en orden, listo para acabar con aquel muchachito, tan solo le bastó una sola piedra para meterla en su onda, para girar, para lanzar, y justo con una armadura tan grande, con una armadura tan potente, con una armadura que le cubría casi todo el cuerpo, esa piedra cayó justo en medio de sus dos ojos. Y esa piedra lo derribó. Con esa sola piedra, inmediatamente aquel gigante empezó a balancearse. Con esa sola piedra, aquel gigante cayó. Con esa sola piedra, aquel jovencito, aquel David, que no era temeroso de lo que él estaba diciendo, sino que tenía la seguridad de Dios, con esa sola piedra mató a aquel gigante. ¡Qué maravilloso! Los filisteos, por supuesto, salieron corriendo. Los israelitas, ahí sí, nada de retroceder, cayó el gigante, corramos detrás de los filisteos y allí se fueron detrás, mataron a muchos filisteos. Pero sobre todo se acabó la cuarentena, se acabó, ese gigante fue derribado, ese gigante ya los israelitas no tenían por qué sentir miedo. Pero ¿qué acabó con esa cuarentena? ¿Qué acabó con el gigante? La seguridad en Dios. Aquel jovencito sabía que en los momentos de dificultad, en los momentos en los que tenemos esos gigantes que no nos dejan tranquilos, es el momento de buscar a Dios. Es el momento de ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es el momento de ir con la seguridad de que Dios nos acompaña. ¿Tú eres un hijo fiel? ¿Tú eres un amigo fiel a Jesús? Pues ve en el nombre de Jehová de los ejércitos, ve y busca a nuestro maravilloso Dios, ve adelante, porque Él estará contigo, porque Él abrirá paso y porque Él vencerá a los gigantes. No tengas temor, no te dé miedo, no te dé angustia, no te pongas allá lleno de tristeza y de dolor. Solamente busca al Señor y Él abrirá el paso y Él te mostrará soluciones y Él vencerá a tu gigante. ¿Quieres, mi querido hermano, en esta hora buscar al Señor y decirle: Señor, ya no quiero tener más miedo? Señor, yo quiero darte la oportunidad para que tú obres en mi vida, para que tú soluciones mis problemas, para que tú pongas sanidad en mi hogar, para que tú pongas todo lo necesario, todo lo que haga falta en mi casa. Ponlo en las manos del Señor. No tengas miedo. Deja de estar corriendo a buscar soluciones humanas. Primero busca a Dios y Dios tendrá 1000 maneras de solucionar tu problema. Qué maravilloso relato el que acabamos de leer y que está en las Sagradas Escrituras. Un jovencito que fue fiel a Dios. Dios siempre premia la fidelidad de sus hijos. Por eso está la oportunidad de que tú seas fiel a Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano que me estás viendo en esta hora, ¿quieres en este momento cerrar los ojos para orar y decirle al Señor: Señor, yo quiero serte fiel y quiero dejar mis problemas en tus manos, quiero dejar mis gigantes en manos tuyas para que tú obres y hagas la obra linda de la transformación y de solucionar todos esos gigantes, de derrumbarlos y de acabarlos delante de mí? Pues te invito a que allí donde estás cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro poderoso Dios, el que vence los gigantes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos,
Qué alegría, Señor, saber a través de este relato bíblico, una vez más, que en ti hay poder, que en ti encontramos solución a nuestros problemas, que tú derribas gigantes. En tu nombre, Señor, se derriban los gigantes, se derriban las pruebas, se derriban las dificultades. Por eso, mis hermanos, los amigos que están conectados en esta hora, abrimos nuestro corazón, primeramente, Señor, para obedecer tu palabra, para hacerte fieles en todo, y tendremos la seguridad de que tú vas a recompensar nuestra fidelidad y vas a derrumbar enfrente nuestros a esos gigantes que nos llenan de temor. Guárdanos, Señor, en esta hora. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos, y que tu presencia esté en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, les recuerdo, allí va a aparecer el número en pantalla a donde tú quieras llamar, mi querido amigo. ¿Quieres que oremos por ti? Estaremos dispuestos a estar orando por tu necesidad, por ese gigante tan terrible. Estaremos dispuestos allí a hacerte acompañamiento para que abras tu corazón al Señor. Es el momento de llamar o de escribir a uno de estos números. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Que Dios les guarde. Feliz noche. Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. La tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel, sé fiel.